días, compañeros y compañeras. En efecto, me corresponde... No se ve ni bien. Ahora sí. Bueno, de nuevo, buenos días, compañeras, compañeros. En efecto, me corresponde, en nombre de los anfitriones madrileños, dar el saludo de bienvenida a este mitin obrero. No obstante, me permitiréis que este primer saludo no sea para quienes hoy estáis aquí, sino precisamente para 5 compañeros que no lo están, no han podido estar hoy aquí en Madrid, pero que desde luego lo están en espíritu. Que este primer recuerdo, este primer saludo verdaderamente fervoroso, sea para los 5 compañeros, para los 5 mineros de Cerredo, que en estos pasados días han sido condenados a hacer prisión en el enésimo montaje policial del Estado burgués. Y que en este sentido, y en lo que me compete como portavoz de los comunistas madrileños, desde luego aseguraros que no va a haber un solo pueblo, que no va a haber un barrio, que no va a haber siquiera una calle, que no va a haber un centro de trabajo ni de estudio, que no va a haber, por no va a quedar siquiera una pared en toda la ciudad de Madrid, una mísera tapia que no exige, que no grita la libertad sin cargos de los compañeros de Cerredo. Tenedlo por buen seguro. Y ahora ya sí, compañeros, compañeras, bienvenidos a todos y a todas los presentes. Es la verdad un orgullo y casi un acto de magia, ¿no? Poder ver prácticamente lleno o llenar este aforo con 800 butacas, y digo que es casi un acto de magia por el hecho de que hay quien se empeña desde hace años en decirnos que los trabajadores, que las trabajadoras ya no son el factor importante para cambiar la sociedad. Hay más, dicen que incluso la clase obrera desapareció, y sin embargo aquí estáis hoy vosotros y vosotras constatando que la clase obrera, lejos de desaparecer, está acumulando fuerzas y está volviendo a organizarse. Un saludo a todos los que habéis venido, en particular a los que habéis venido desde fuera. Los que somos de Madrid sabemos reconocer el esfuerzo de madrugar, de despertarse de noche y de echarse muchas horas de viaje, muchos kilómetros a la espalda para estar en esta mañana fría en Madrid, aquí con el Partido Comunista. Y ofreceros, como la mejor muestra de hospitalidad que nosotros podemos daros desde Madrid, desde el Partido Comunista y desde la Juventud Comunista en Madrid, la certeza, la promesa de que seguiremos trabajando día a día para que en las sucesivas veces que volváis a nuestra ciudad vayáis encontrando un Madrid cada vez más convertido en una verdadera fortaleza proletaria, en un Madrid convertido cada vez más, como empezábamos diciendo, en la tumba del fascismo, en la tumba del capitalismo y en un auténtico feudo del Partido Comunista. Sin más, camaradas, la palabra la tienen hoy los trabajadores. Es su turno ahora. Que viva el Partido Comunista y que viva la lucha de la clase obrera. Compañeros y compañeras, en primer lugar querría recordar a mis 6 compañeros fallecidos aquel fatídico 28 de octubre de 2013 en el pozo de Río del Valle de la explotación de la hoguera vasco-leonesa, que ya se hizo referencia aquí, y yo creo que es digno de mencionar y dedicar un fuerte aplauso para ellos. Decía un breve
extracto del poema de Alberti. Decía un breve extracto del poema de Alberti: como ayer contigo fui, hoy contigo también voy, que no sería quien soy si no te siguiera a ti. Vaya mi primer saludo para los colectivos de los trabajadores en lucha que nos acompañan en esta jornada y aquellos que en los días previos han enviado sus saludos. Sus ejemplos de lucha y sacrificio le permiten a la clase trabajadora de nuestro país obtener valiosas lecciones para combates venideros en la defensa de sus intereses de clase. Estas experiencias son precisamente la razón de ser de la Juventud Comunista. Como escuela de jóvenes entendemos que la única vía para conseguir un futuro con derechos pasa por ejemplificar y extender las luchas, para organizar las victorias. Cuando hoy nos enfrentamos a multitud de ataques en materia educativa, entendemos que la organización del estudiantado no es por uno o dos pasos más adelante o atrás, sino por conquistar una educación al servicio del pueblo trabajador y no de los monopolios de la Unión Europea. Cada pequeña conquista que ahora se pone en cuestión no ha sido regalado por el carácter más o menos progresista de ningún gobierno del capital, sino que han sido arrancados por las luchas anteriores, por ejemplos heroicos de unidad en luchas estudiantiles y de unidad con experiencias como las que hoy tenemos aquí en las luchas obreras. Pero ahora necesitamos dar un paso más adelante. Las expresiones organizativas en el movimiento estudiantil, que en el pasado cumplieron una función muy necesaria, ahora ya no son suficientes. Y la dinámica general de la lucha de clases, que afecta de manera irremediable también a los hijos e hijas de la clase trabajadora en los centros de estudio, nos coloca ante el reto que durante este 2015 conseguir vertebrar un verdadero sindicato estudiantil para todo el Estado. En materia laboral, después de casi 8 años de crisis capitalista, la situación de la juventud trabajadora no tiende a mejorar, mostrándonos a cientos de miles de jóvenes a lo largo y ancho de todo el país la esencia propia del capitalismo para salir de su crisis. Empleo basura, precariedad de la contratación en modalidades de prácticas por debajo del salario mínimo interprofesional y un largo etcétera. Como jóvenes trabajadores es necesario que rompamos con la lógica tirana del sistema que nos coloca como punta de lanza para aumentar la miseria de la clase obrera. Por ello, la unidad de la clase obrera, independientemente de su edad y de su afiliación sindical, pasa por reforzar desde la base los comités para la unidad obrera como herramienta necesaria para combatir la división sindical del pueblo trabajador. También, como secretario general de la Juventud Comunista, es un auténtico orgullo saludar desde esta tribuna el acto central del Partido Comunista en los 30 años de existencia de los colectivos de jóvenes comunistas. El pasado 13 de enero echábamos la vista atrás para conmemorar la fundación de los colectivos de jóvenes comunistas en un proceso histórico ya iniciado un año antes con la fundación del Partido Comunista de los Pueblos de España en la recuperación del proyecto independiente para la clase obrera combatiente de nuestro país. Durante todo 2015, los colectivos de jóvenes comunistas conmemoraremos nuestros 30 años con una serie de iniciativas políticas para hacer partícipes a nuestros militantes, amigos y simpatizantes con la acción política diaria en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los barrios populares. Nuestro 30 aniversario es fundamentalmente una llamada a la juventud del pueblo a que tome un puesto de combate en la trinchera que le corresponde y que gracias a estos 30 años de historia hoy es un proyecto de lucha con futuro en España, recordando nuestro pasado y combatiendo en el presente para conquistar el futuro. Bajo esas coordenadas, la Juventud Comunista celebramos nuestros 30 años de historia. No habrían servido de nada si solo reforzásemos a la Juventud Comunista. El arma de combate para la victoria de la clase obrera es un partido comunista. Y por eso en este 2015 nos marcamos el objetivo de una ambiciosa promoción de cuadros y de militantes para continuar engrosando las filas combatientes del proyecto revolucionario. Esta noche celebramos, junto a parte de la juventud que entiende la música como un arma
más para la revolución, un concierto en la Sala República, al cual queremos invitar a participar con un llamamiento a avanzar en ese lema de nuestros 30 años. Unidos somos fuertes, organizados somos invencibles. Muchas gracias. ¡Viva la juventud comunista! ¡Viva! ¡Viva el 30 aniversario de los PJC! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! Salud, compañeras, compañeros, camaradas. Un saludo especial a las representaciones diplomáticas que nos honran con la asistencia a este acto del Partido Comunista de la República Popular Democrática de Corea, de la Revolución Cubana y de la República Bolivariana de Venezuela, que está en la cabeza de lanza contra la lucha del imperialismo en América Latina, enfrentando los planes agresivos de la vanguardia del imperialismo británico y tercero. Compañeros y compañeras, este acto que realizamos hoy aquí es el producto de años de trabajo, de esfuerzo militante, de análisis político, de fortalecimiento ideológico, de organización del trabajo de las luchas obreras durante muchos años, producto del compromiso de quienes en este país nos organizamos en el Partido Comunista porque entendemos que es la herramienta necesaria e imprescindible para la victoria de la clase obrera. Aquí hay mucho trabajo acumulado de hombres, mujeres y jóvenes que han hecho posible la realización de esta exitosa mundial del día de hoy. Desarrollamos un concienzudo, planificado y metódicamente organizado proceso de acumulación de fuerza para cambiar la desfavorable correlación de fuerzas en la lucha de clases en este país, para dotar a la clase obrera de la capacidad combativa suficiente de fortaleza ideológica y de fortaleza organizativa, para organizar el contraataque a la guerra generalizada que la burguesía ha declarado a la clase obrera de este país a partir de la explosión de la crisis capitalista en agosto del año 2007. El Partido Comunista no busca éxitos fáciles, ni trata de hacer una política de fuegos artificiales que pueda resultar más o menos aparatosa, llamativa. El Partido Comunista trabaja de manera consciente porque sabemos que el objetivo estratégico que nos hemos planteado tiene una envergadura histórica y que solo con un partido organizado la clase obrera podrá vencer a la formación capitalista, derrotar a la burguesía, destruir las bases materiales de la explotación de la clase obrera y empezar a construir el poder obrero y la sociedad socialista. Somos ese sujeto de la clase obrera, somos el partido de la clase obrera, no somos un partido ni de los ciudadanos ni de la gente, somos un partido de los trabajadores. Aquí en el año 2007 estalla una crisis capitalista de la que el Partido Comunista hace una interpretación clara. Como toda crisis del sistema capitalista, la burguesía se abalanza sobre la clase obrera para aumentar la tasa de explotación, para un proceso de destrucción de fuerzas productivas, que es la mecánica que el capitalismo siempre hace para remontar su crisis de sobreproducción. Consciente de que se venían tiempos muy duros para la clase obrera de este país a partir del estallido de la crisis, después de ese proceso anterior de fase expansiva,
que mediante diversas argucias el sistema capitalista se organizó, pero que evidentemente no era otra cosa que una huida hacia adelante, hacia la próxima crisis, hacia el precipicio que finalmente terminó destruyendo todo ese proceso de fase expansiva del sistema capitalista. La responsabilidad del Partido Comunista era dirigirse a la clase obrera para explicarle qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba por venir. Y la dirección del partido lanzó una orientación clara y directa al conjunto de las organizaciones de base del partido y de la juventud, diciendo que había que ir a la calle a explicar en los barrios obreros y a explicar en los centros de trabajo nuestro análisis de la crisis capitalista. Había que ir a hablarle a la clase obrera de política y había que ir a hablarle a la clase obrera de toma del poder revolucionario y de construcción de otro sistema social. Estamos en una fase histórica de agotamiento del sistema capitalista, donde este sistema cada vez tiene menos margen para poder mantener las enormes contradicciones internas que existen en él producto de su desarrollo histórico. El sistema capitalista, lo planteó Marx hace ya bastante tiempo, lo que vino a colocar es que con el proceso de desarrollo histórico hay una agudización extrema entre el desarrollo de las fuerzas productivas, de la clase obrera y las relaciones de producción de la propiedad capitalista. ¿Y qué es esa contradicción, esa agudización de esa contradicción, la que va colocando al capitalismo en la necesidad de contener el desarrollo histórico de la fuerza de la clase obrera? Que llega un momento ya en que no se puede desarrollar más dentro del sistema capitalista, necesitan esas fuerzas obreras romper el corsé de las relaciones capitalistas y construir una sociedad nueva donde esa clase obrera se desarrollará en toda su inmensa potencialidad, dotando al conjunto del pueblo y a la humanidad de una capacidad de resolución de sus necesidades nunca conocida en la historia. Por tanto, el tema está en que hay que destruir el sistema capitalista. No hay soluciones dentro del sistema capitalista. Y eso el partido dio la orientación y las células del partido, los comités, organizaban mítines en puertas de centros de trabajo, en las plazas de los barrios, mítines que a veces eran muy pequeñitos, otras veces salían mejor, que pasaron por una etapa primera donde una cierta capacidad de respuesta al movimiento obrero todavía con algunas huelgas generales, pues evidentemente daba un nivel de movilización amplia, y quizás en ese momento el papel del partido no se notaba tanto, pero cuando las posiciones reformistas que orientaban esas luchas más generales se agotaron por su pacto con el capital, por su renuncia a llevar la lucha más allá, a donde la clase obrera necesita, lo que quedó fue la presencia del Partido Comunista llamando a la clase obrera a la lucha, al combate y al contraataque. En ese momento empezaron a surgir una serie de luchas por todo el Estado, donde en una ocasión, en otra, allá y más allá, siempre estaba el Partido Comunista y la Juventud Comunista organizando esas luchas obreras, dándole dirección política, apoyando a las compañeras y a los compañeros, estando en los piquetes en cualquier situación, aguantando el embate de la policía cuando había que aguantarlo, sin arrugarse nunca, sin echarse un paso para atrás, demostrando a la clase obrera la determinación del Partido Comunista de desarrollar el combate hasta la victoria. Producto de esa lucha, de esa constancia, del compromiso militante de los hombres y mujeres de este partido y de la juventud, las luchas obreras en este país van convirtiéndose en una marea que cada vez crece más de forma incontenible.
Y por eso es hoy un orgullo y una satisfacción contar con la presencia y con los apoyos que han llegado de tantos comités de empresas de todo el Estado a esta actividad que aquí hacemos. Es el resultado de ese trabajo, es el resultado del acierto político y es el resultado del compromiso militante, que es la fuerza con que la clase obrera cuenta para vencer. Evidentemente nosotros no vamos a contar nunca con las fuerzas del sistema apoyando la lucha de la clase obrera y apoyando la lucha revolucionaria del Partido Comunista. Esa se silencia siempre. La que se saca a la superficie son ciertas estrategias de la pequeña y mediana burguesía que, viendo que sus posiciones van siendo perjudicadas por los grandes monopolios, por el desarrollo imperialista del capitalismo, necesitan buscar un punto de escape a su proceso de proletarización y encuentran su expresión en la fuerza oportunista, en el reformismo político que se convierte en el gran aliado de la burguesía, del capital, para tratar de distraer, para tratar de anular la lucha de la clase obrera. Eso es lo que estamos hoy viendo aquí en este momento. Cuando aquí hoy, en este país, los medios de comunicación de la burguesía dedican espacios muy generosos, todos ellos, a proclamar las bondades y los futuros éxitos de las organizaciones oportunistas, y lo hacen, por ejemplo, hablando de las elecciones griegas de mañana, diciendo lo que significa, ellos dicen la victoria de la izquierda radical. ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? Y no son capaces de publicar una sola noticia del Partido Revolucionario, del Partido de la Clase Obrera en Grecia, nuestros hermanos del KKE, que están luchando activamente y están teniendo el respaldo de la clase obrera y una responsabilidad. Seguro que van a salir fortalecidos, y esa es la que importa. Pero precisamente porque esa es la que importa, esa es la que los medios de comunicación de la burguesía nunca van a publicar, nunca van a dar a conocer a la clase obrera que un partido comunista fuerte, con capacidad de liderazgo de la lucha de masas de la clase obrera y que es capaz de confrontar con las estrategias de la burguesía griega y del imperialismo de la Unión Europea con enorme firmeza. Están alentando a las formaciones oportunistas. A esos partidos, compañeros y compañeras, que nunca van a estar a puerta de fábrica a las 6 o a las 7 de la mañana llamando a la clase obrera a organizarse. A esos partidos que nunca van a estar en el piquete cuando hay que defender que no salga la producción del centro de trabajo y hay que formar el piquete para que no salgan los camiones, no los vamos a ver ahí. Bueno, los vamos a ver en unos espacios de televisión que creo que son muy generosos con ellos. Pero a eso ninguno de esos, ningún trabajador, ninguna trabajadora le ha visto luchando con la clase obrera. Quienes luchamos con la clase obrera somos el partido de la clase obrera de este país, el partido que se declara la voz de la clase obrera de este país y el partido que tiene el compromiso de llevar a la clase obrera de este país a la victoria. Ese es el proceso y la lucha en la que estamos fajados en este momento. De la línea liberal, la línea dura, el PP, el que le tocó en la alternancia, pero en la crisis, recuerden, tuvimos el gobierno de la socialdemocracia, de Zapatero también, y unos y otros han desarrollado las mismas políticas contrarias a la clase obrera. Y ha entrado en crisis el bipartidismo, y ha entrado en crisis la institucionalidad burguesa, la legitimidad de los partidos políticos, corroídos por la corrupción de los partidos políticos burgueses, y ha entrado en crisis la monarquía, y ha entrado en crisis la unidad política del Estado, y hay fracciones de la burguesía pugnando por colocarse mejor aquí y allá. Lo que hemos llamado en el partido la crisis en la cúspide, una expresión lógica
de la crisis en la base material de la acumulación capitalista. No funciona la acumulación capitalista, no funciona la base material, y eso inevitablemente, por mucho que ellos intenten que no les ocurra, termina trasladándose a la superestructura del sistema. Esa es la situación que estamos viviendo. Y ahí las clases dominantes buscan salida. Las clases dominantes nunca van a renunciar a seguir siendo clase dominante. No hay ninguna burguesía en la historia que haya entregado voluntariamente el poder a la clase obrera para que se construya la sociedad socialista. Siempre ha habido que pelear con combatividad heroica, con compromiso militante, para arrebatarle el poder al capitalismo, para arrebatarle el poder a la burguesía. Claro, cuando el capitalismo puede ir directamente, va directamente. Y cuando el capitalismo no puede ir directamente, da una vueltita, pero lo sigue intentando. Pero un poco de agua. Da una vueltita, se disfraza, engaña con el discurso. Aquí los de más edad, que tenemos más años, nos acordamos de Felipe González, del cambio. Se prometió el cambio. ¿Y cómo que tú no vas a votar por el cambio para que gane la izquierda? Eso nos lo lanzaban así, ¿no? Directamente. No, yo con el Partido Comunista. No, yo con la Revolución Socialista. Yo con la clase obrera. Yo con la dictadura del proletariado, sí. Pero no me interesa. Ahí estamos afortunadamente a Felipe González. Afortunadamente no votamos a Felipe González y no somos responsables de la reconversión de los artilleros a golpe de pelotazos de goma y de antidisturbios, y no somos responsables de la reconversión de la minería, y no somos responsables de la flexibilización del mercado de trabajo, y no somos responsables de la privatización de los sistemas públicos. Nosotros no somos responsables. Y decir que vamos a la clase obrera y que van a eso como un cambio a la izquierda, sí son responsables de la estafa que se le llevó a la clase obrera de este país. Claro. ¿Y por qué siempre que la clase obrera tiene una situación favorable a la lucha por sus intereses? Estamos en un momento en que la clase obrera está interesada en ver cómo esto se resuelve, cómo su miseria, su explotación brutal, cómo eso se resuelve. Y cuando ayer, en el 2005, no escuchaban al Partido Comunista, hoy, cuando llega el Partido Comunista, lo escuchan de una manera natural y preguntan, y atienden, y dicen que es eso de los comités para la unidad obrera, y cómo se organizan, y para qué sirven, y no sé qué. Eso pasa hoy. ¿Por qué cuando la clase obrera tiene un momento mejor para avanzar en la dirección de construir su propio proyecto político, viene alguien con mucho apoyo mediático a distraer a la clase obrera y decir, no, mira, hay un camino facilito por aquí que te distrae, no tienes que luchar tanto, no es tan complicado, no te arriesgas con las medidas policiales que hay hoy y tal, y verás cómo vamos a arreglar el sistema capitalista? Y ese alguien sale en los medios de comunicación y nos está llamando todos los días a la clase obrera a apoyar esa opción reformista y a abandonar esta por enésima vez, compañeros y compañeras, camaradas, por enésima vez volvemos a estar en el mismo escenario de una fuerza oportunista, surgida de la noche a la mañana, que tratan de captar la respuesta social y el descontento de la clase obrera y los sectores populares, y apoyados desde un laboratorio que trabaja en otras instancias superiores, nos colocan aquí con que este es el gran cambio social. Aquí los trabajadores y las trabajadoras tienen que apoyar este gran cambio social. Hay que apoyar a Podemos, hay que apoyar a Izquierda Unida, hay que apoyar a un sindicato que se llama Somos, donde van a estar los patrones y los empresarios juntos. ¿Nos suena o no nos suena ese tipo de sindicato? Siempre hay lucha ideológica. Cuando la burguesía la puede hacer pacíficamente, la hace pacíficamente, dulcemente, con legitimidad democrática. Y cuando no puede, lo hace con violencia. Y ahora están pensando que no pueden. Y que hay un proceso de cambio de la conciencia de la clase obrera. Claro, fíjate todos los colectivos obreros que apoyan el mitin, intervienen el mitin del Partido Comunista, le han mandado un saludo. No son del Partido Comunista, pero le mandan un saludo. Y eso se mide. Eso expresa conciencia. Eso expresa un desarrollo de la subjetividad de los trabajadores y las trabajadoras. Dice, bueno, aquí hay que hacer algo. Y bueno, por si acaso lo de Podemos no nos funcione muy bien, cuando dure poco, a saber lo que va a pasar. Si acaso, vamos a aprobar la ley Mordaza.
Y la policía va a sustituir a los jueces, va a decidir si un acto es legal o no es legal, te lo disuelvo, te voy a poner un policía en la primera fila como en la dictadura anterior, así es, para ver y a mitad del acto te suspendo porque ha llamado al odio, a la incitación al odio de clase. Vaya. Eso han aprobado. Eso han aprobado. Y aprobamos una reforma del Código Penal. Una reforma del Código Penal donde ahora, bueno, cadena perpetua. Cadena perpetua. Y hay esos 5 mineros de Cerredo. Y está Alfón. Y está mucha gente más. Que no tienen esa repercusión mediática. Que no tienen el apoyo de organizaciones revolucionarias y no tienen esa repercusión mediática. Pero están siendo condenas muy duras contra la respuesta social. El capitalismo se prepara para ese escenario duro. Y nosotros hemos dicho una respuesta clara. Además no es fanfarronería. Yo lo quiero decir claro. Porque claro, en estos meses ha habido mucha alarma, los camaradas, los amigos, dicen, oye, ¿has visto lo que van a aprobar? Oye, es que ustedes, como no les entregues el carnet al policía, te puede caer la más grande encima, ¿no? Como le saques una foto al policía en el momento que está fundiendo a un pacífico vecino del barrio, también te la vas a cargar. Y si haces no sé qué y visitas una página no sé cuánto, también automáticamente ¡plá!, te cae la zarpa encima y tal. Y la gente un poco con una cierta alarma, un cierto susto en el cuerpo. Nosotros hemos hecho una respuesta que políticamente es muy clara, camarada. No tiene nada de farol. Esas leyes nuevas, represivas, que está aprobando la burguesía, las derrotarán en la lucha política de la clase obrera. No les van a servir absolutamente para nada, porque nosotros vamos a hacer inservibles esas leyes, porque la lucha obrera será imparable y porque la lucha obrera es imparable, no hay marco legal que pueda definir la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el reto que estamos dando. En esas condiciones vamos a luchar. Una burguesía que con esa crisis que tiene, no tiene un papel dentro de la cadena imperialista, va perdiendo posiciones. España, que quiso ser un miembro del G8, ¿no?, en su momento, pues ahora anda por el 15, por el 16, por el 17, no sé por ahí por dónde anda ya. No tiene dinero, no tiene presupuesto para mantener el nivel de gasto armamentístico que exige hoy el sistema capitalista, la pertenencia a la OTAN, estar en el grupo de cabeza, porque si tienes ejército fuerte, armamento moderno, estás en el grupo de cabeza del imperialismo, pero no puede. Entonces, ¿qué hace la burguesía española? Pues analiza un poco lo que hay, bueno, manda la chatarra, el portaaviones ese del príncipe de Asturias, porque ya no servía para nadie, va a las maniobras de la OTAN, que siempre se quedaba atrás y perdía. Alquila una fragata que no puede pagar su mantenimiento, se la alquila a Australia, si no puede. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Le queda el territorio y la posición geopolítica. Lo dijimos, el partido lo dijo hace unos meses, lo tienen ustedes escrito en una resolución, además la del último comité central. Dijimos, lo que ofrece el territorio, la posición geopolítica, Andalucía y Canarias. Porque la guerra imperialista está para Asia y está para África. Entonces, el gobierno de la burguesía lo que ofrece es el territorio. Y no pasó mucho tiempo, y teníamos ayer la noticia de que el gobierno de Mariano Rajoy está concertando un acuerdo con los Estados Unidos para, en la base de Morón, instalar un cuerpo de marines permanente que podría ser ampliado en momentos de crisis hasta 5.000 marines, y esto vende la soberanía del país y entrega a la estrategia militar del imperialismo en nuestro territorio, en nuestro país, y nos convierte en un objetivo de su guerra que tienen entre las distintas potencias para hacer la rapiña en todo el mundo. Nos colocan en el centro de la diana dentro de sus estrategias militaristas, y la burguesía entrega estas condiciones de vida de nuestro pueblo a esas estrategias militares del imperialismo. Mañana será Canarias, que ya va siendo, que ya hay cuerpos de despliegue rápido en África, que hay en la isla de Fuerteventura la previsión del despliegue de una brigada de tanques. Ustedes ven el mapa de Fuerteventura, que es flechita, un sitio que tiene 5 kilómetros nada más de ancho. Ahí no hay sitio con una guerra de tanques, no hay sitio con una guerra de tanques. Esos tanques están ahí con un desplazamiento rápido a África, a Mali, a Mauritania, que es lo que está haciendo hoy el imperialismo con ese continente. Con ese continente saqueado siempre por el imperialismo, y en el que hoy se desarrolla toda una serie de guerras, producto de la rapiña, de metales preciosos, de recursos imprescindibles para el capitalismo. Y la última, compañera, que hay que decir clara las posiciones, porque la práctica es lo que nos demuestra la realidad de un discurso político. Lo que llamaba a la unidad en las elecciones francesas
para votarle al compañero Hollande en el Front de Gauche, donde se organizó participando uno de esos partidos comunistas que abandonaron hace mucho tiempo las posiciones revolucionarias, como es el Partido Comunista Francés. Al poco tiempo del compañero Hollande tomar posesión de la presidencia, desata una guerra contra el pueblo de Mali. Y el otro día, en el número de circo que hicieron en la manifestación con motivo de lo del Charlie Hebdo, el presidente Hollande se pone a su lado al títere que tiene en la presidencia del gobierno en Mali para salir en la foto con esa figura y con esa significación. ¿Podemos apoyar alguna estrategia en esa dirección? ¿Tiene la clase obrera algún interés en apoyar estrategias de ese tipo? No. Ese es el engaño. Ese es el engaño. Si podemos avanzar en la dirección de levantar el poder de la clase obrera, porque el capitalismo está en dificultades crecientes, porque el capitalismo no es capaz de resolver las necesidades básicas de la clase obrera, y antes, al contrario, tiene que destruir fuerzas productivas, mandar al paro y a la miseria a millones de obreras y obreros, bajar el precio de la fuerza de trabajo hasta la sobreexplotación, y tiene que meter al sistema capitalista en la guerra para tratar de mantener la acumulación capitalista. La clase obrera no tiene nada que hacer con ese sistema. La clase obrera ahí no tiene ningún sitio, no tiene ningún interés. El capitalismo no va a funcionar bien. El capitalismo en su proceso de agotamiento histórico no va a funcionar bien. Pero la clase obrera sí puede hacer funcionar bien un sistema nuevo. La clase obrera sí puede poner a producir toda la capacidad productiva del país. No habría una sola obrera, un solo obrero en paro. A veces la gente no lo dice. Bueno, pero es que ustedes no lo van a conseguir. Sí, está bien, pero no lo van a conseguir. Bueno, bien, vamos a analizar la situación. Tú estás en paro, tu compañera está en paro, tus dos hijos que ya tienen los 30 años están en paro. Nosotros te decimos nada más que una cosa. En la sociedad socialista los cuatro estarían trabajando. Vamos a empezar. En la sociedad socialista estarían trabajando. No habría ese tipo de situación de necesidad del sistema de destruir fuerzas productivas. Pues vamos a empezar. Mientras antes empecemos, mejor. Mientras más fuertes seamos, mejor. Mientras los obreros sean más combativos, tengan más capacidad de unidad y de lucha, nos lo decían aquí algunas de las intervenciones de los comités de empresa, consiguen conquistas, pero no queremos una pequeña conquista dentro del sistema capitalista. La consigna del partido la lanzamos hace unos años, y lo dice claro: todo para la clase obrera, nada para la burguesía. Entonces, ¿es eso maximalismo? No, aquí es todo para la burguesía y nada para la clase obrera, compañeros, con el capitalismo. Aquí es todo para la burguesía y nada para la clase obrera. ¿Cuál es la situación de la clase obrera en este país? ¿Cuántos millones de personas tienen que ir a comer a comedores sociales? Pues están viviendo de asistencia social, de un comedor aquí, de 400 euros. Ahora 400 euros se convierte en una cantidad importante. Porque es que frente al nada, frente al hambre absoluta, pues resulta que 400 euros es tener suerte, que no dan para nada. Y el sistema trata de contener la respuesta social con un paliativo aquí, con un paliativo allá, con otro en el otro lado, para evitar que la clase obrera se levante. ¿Puede el capitalismo parar la lucha de los trabajadores? ¿Puede el capitalismo, en el tiempo largo, llevar a la clase obrera a la guerra, como la lleva? Porque la juventud esa que no encuentra trabajo, cuando ayer en el ejército profesional mercenario que ha utilizado el capitalismo, no conseguía cubrir los cupos porque la clase obrera joven estaba buscando su trabajo en esa fase expansiva del capitalismo, y eso es lo que quería, no podía cubrir los cupos. Ahora le sobra gente. Y están los hijos de la clase obrera y las hijas de la clase obrera defendiendo los intereses de los capitalistas que lo han condenado al hambre y a la miseria, disparando contra la clase obrera de otros países
para defender los intereses del sistema capitalista. El sistema no se mantiene, el proceso histórico es inexorable, las leyes del sistema no se pueden modificar, es la lógica del capitalismo. Y entonces nos enfrentamos a una etapa histórica muy importante. La clase obrera generaliza sus luchas, amplía, hace internacionalismo proletario, entiende que la lucha hoy del pueblo cubano es la misma lucha de la clase obrera de este país, que por cierto hay que saludar la victoria y la liberación de los 5 compañeros cubanos que fueron preparados a la cara de la misión importante del gobierno de la Revolución Cubana y de la solidaridad internacional. Y formamos parte de la lucha del pueblo venezolano, ahí atacado permanentemente, y formamos parte de todas esas luchas. Y cuando esos principios empiezan a arraigar en la clase obrera en un determinado momento siente que tiene la fuerza para vencer. Es un cambio total de la subjetividad. Si la clase obrera empieza a darse cuenta que puede vencer, la responsabilidad del Partido Comunista es llamar a la clase obrera a vencer. Es llamar a la clase obrera a que pierda el miedo a vencer, a que pierda el miedo a transitar por caminos nuevos donde desarrollará su propio papel histórico. Ese es el escenario en el que estamos viviendo. El sistema capitalista internacional pasa por una crisis de tales dimensiones, siempre se ha dicho que es una crisis de mayor envergadura que la del 29 del siglo pasado, que ya tuvieron que hacer la Segunda Guerra Mundial para resolver esa crisis, y ahora pasa por una crisis peor. Y ese sistema capitalista internacional lo estamos viendo con el petróleo estos días, cómo baja el precio del petróleo, y la gente de repente no sabe por qué baja el precio del petróleo. Pero ese imperialismo, esos grandes monopolios que controlan la economía mundial, resulta que pueden en un determinado momento decidir en función de su pugna interna, de su competencia por el control de los recursos, por hundir la economía del otro, someter al sistema económico mundial a cualquier tipo de vendaval. Les da igual. Que eso perjudica aquí, perjudica allá, que ahora resulta que cogemos el maíz para hacer agrocombustible, se dispara el precio del maíz, que es la base alimenticia de los pueblos de Latinoamérica, y la torta de maíz resulta que se encarece al doble, que es el alimento único casi que se tiene en esos pueblos, la base de su alimentación. Pues no importa. Las multinacionales del agrocombustible se dedicarán a quitar el maíz de la boca de los pueblos de Latinoamérica para dedicarlo a los depósitos de combustible de los vehículos de América del Norte, del enemigo imperialista. Esa es la irracionalidad del sistema. Y colocando el sistema al borde del infarto ecológico planetario. Como todo competencia, como hay que ganársela al otro, es decir, aquí no hay acuerdo ni de Kioto ni de nada. Aquí no hay ningún acuerdo. En el papel, en la escenografía, en la retórica, sí, preocupados por el tema del ecologismo aquí y allá, pero después nadie cede ni un milímetro desde el punto de vista de la rapiña, del saqueo, de la destrucción de los recursos naturales, de hacer sondeos en el mar a profundidades de 2000 metros, que si estalla eso resulta que no te queda ahí nada de esos fondos marinos de la biodiversidad, si dispuesto a cualquier tipo de barbaridad con tal de mantener la hegemonía en el proceso de acumulación capitalista. Hay que destruir ese sistema. La conclusión que tiene que hacer la clase obrera es que hay que destruir ese sistema hasta los propios cimientos para empezar a construir una cosa nueva, porque hoy tenemos los desarrollos científicos, técnicos, de capacidad productiva de la clase obrera para protagonizar la etapa del mejor desarrollo y del más bienestar de la humanidad que nunca hubiera pasado. Esa es que la muerte del capitalismo significará la explosión, el desarrollo impresionante de las fuerzas productivas hoy y de sus capacidades para satisfacer las necesidades de la humanidad. Esa es la gran cuestión que tenemos planteada sobre la mesa. Ahora, la burguesía no quiere que la clase obrera sepa eso. Por eso no lo publica El País, no lo cuenta la cadena SER, ni lo dicen en Cuatro. Nadie lo dice. Nadie lo dice. ¿Quién lo dice? Lo dice el Partido Comunista. Lo dice el Partido Comunista, no solo lo dice, lo dice obreros y obreras. Hay que organizarse en las filas del Partido Comunista,
Hay que organizarse en la estrategia de unidad de clase de los comités para la unidad obrera, porque necesitamos un enorme proyecto de unidad, de vertebración de todas las capacidades de lucha heroica de las trabajadoras y los trabajadores para derrotar a ese sistema bárbaro que nos deprime, nos explota y nos condena a la miseria. Esa es la cuestión fundamental. Claro, es un peligro que a los obreros se les diga eso. Por eso es un peligro este mitin. Este mitin es un peligro para el sistema capitalista. Este mitin es un peligro para la burguesía. Porque demostramos la fuerza de la clase obrera combatiendo. Demostramos la fuerza de la unidad de la clase obrera. Demostramos la fuerza del proyecto político de emancipación de la clase obrera. Demostramos nuestra capacidad y nuestra inteligencia para organizar esa lucha política en las condiciones adversas en que nos coloca el sistema capitalista. Demuestra este acto que la clase obrera no está resignada a aguantar cualquier condición de la burguesía y del sistema capitalista, y que la clase obrera en este país está buscando caminos para quitarse de encima la zarpa de las Coprovis, de toda la oligarquía de este país, de los Ibarra, de los Botín y de toda la gente que explota y saquea, que trabajamos al fin de cuentas para 1000 familias en este país que son propietarias de la mayor parte del Producto Interior Bruto de este país. Bueno, el otro día salió un dato. El otro día salió un dato de que lo publicaba más Oxfam, es decir, una multinacional de esa de la solidaridad. Bueno, organización sinónimo de lucro, decía cubano en una ocasión. Lo publicaba Oxfam, decía que el 1% ya de la población mundial posee tanto como el 99% del resto de la población mundial. Y eso, hay que decir una cosa, eso no va para atrás, eso va para adelante. El proceso de concentración y centralización del capital es una salida de la crisis. Los monopolios destruyen a las pequeñas y medianas empresas, los autónomos los funden y arrasan con ellos, los condenan a la miseria. Solo pasa que, como decían algunos, tienen muy buena salud, pero el autónomo nunca se pone enfermo. Entonces siempre va a trabajar. Entonces, claro, en esas condiciones que se está creando, esas tendencias del sistema capitalista, la única salida es la revolución, compañeros y compañeras. Y hay que salir a la calle y explicarle a la clase obrera que la salida es esa. Y que nosotros luchamos por mantener un puesto de trabajo, porque luchamos para mantener el fortalecimiento de la clase obrera, su unidad, su conciencia y su elevación de capacidad política de lucha. Y nosotros luchamos por una subida de salario, porque estamos luchando por la sociedad socialista. Y nosotros estamos luchando para que se respeten los turnos de vacaciones, porque estamos luchando. Y nosotros luchamos para que no nos quiten el equipamiento del barrio, de la guardería pública, no sé qué, porque estamos luchando por el socialismo. Nosotros no creemos que porque luchemos por la guardería pública y resolvamos con victoria que esa lucha la ganamos y en el barrio se queda la guardería pública y el ayuntamiento pretendía privatizar, hemos resuelto la situación de las necesidades de la clase obrera. No, hemos conseguido evitar que el capitalismo avance en su proceso de depredación, de explotación y de saqueo de los recursos del salario indirecto de la clase obrera. Pero nosotros tenemos que entender que esos aprendizajes de la clase obrera, en la lucha se aprende en la práctica, la lucha se aprende en el combate, la elevación de la conciencia de la clase obrera aumenta en la unidad de la lucha y en la confrontación con las fuerzas capitalistas y las condiciones de explotación. ¿Y qué es ese aumento de la conciencia? El factor determinante que determina el salto cualitativo en la lucha ideológica y en la lucha de clase en este país, y empieza a convertir a la clase obrera de este país en clase victoriosa, en clase que está a la ofensiva, en clase que conquista el feminismo. Entonces se va a parar nunca más, se va a luchar, a luchar para lo que sea, para conseguir que todas las necesidades de la clase obrera sean satisfechas por todo el poder obrero de la sociedad socialista. Compañeros y compañeras, porque tenemos esa confianza total en que el futuro caminará más pronto que tarde por esos caminos, porque tenemos confianza en todos los colectivos obreros que han apoyado a este acto y que son la expresión del avance de la conciencia de la clase obrera española en los tiempos difíciles de la lucha ideológica y de la lucha de clases hay. Porque tenemos clara conciencia de que el internacionalismo proletario va a permitir que cada ataque que realice el imperialismo contra un pueblo, todos los pueblos del mundo combatientes vamos a estar al lado de ese pueblo luchando contra el imperialismo y demostraremos la fortaleza del movimiento comunista internacional, del internacionalismo proletario, del Frente Mundial Antiimperialista que vamos a ir organizando, y demostraremos que la fuerza de la clase obrera es una fuerza
fuerza imparable que el capitalismo no va a conseguir detener cuando se ponga a marcha. Y yo creo que tenemos los pueblos de compra prácticamente un horizonte de libertad, de igualdad y de justicia social, que será el poder obrero y la sociedad socialista del comunismo. ¡Viva la lucha de la clase obrera internacional! ¡Viva la lucha de la clase obrera organizada! ¡Viva los comités por la unidad obrera! ¡Viva la lucha revolucionaria de los trabajadores y las trabajadoras! ¡Hasta la victoria siempre! Compañeras y compañeros, el Partido Comunista de los Pueblos de España y los colectivos de jóvenes comunistas quieren agradecer nuevamente a todos y todas vuestra presencia en este acto. Deseamos un buen retorno a vuestros lugares de origen y grandes éxitos en las luchas actuales y futuras. Muchas gracias. Aquellos compañeros miembros de comités de empresa, representantes sindicales en general, que se acerquen por favor, que suban al escenario. El partido quiere plantearles una cuestión. Finalizar el acto con nuestro himno, con el himno de la clase obrera mundial, con la internacional.